El candelabro de cristal del Hotel Diamante brillaba como una constelación de estrellas sobre las mesas cubiertas de manteles blancos. Camareros impecables servían champán en copas de cristal mientras un cuarteto de cuerda interpretaba una melodía suave. El salón de baile, decorado con flores frescas importadas, exhalaba un perfume a jazmín y dinero, mucho dinero. Ricardo Monteiro entró como si ya fuera el dueño del lugar. Su traje italiano oscuro se ajustaba a la perfección a su cuerpo, y el reloj de pulsera, uno de esos que cuestan más que un coche de gama baja, jugueteaba con la luz en cada movimiento. No sonreía. Sonreír era para quienes necesitaban agradar, y Ricardo no necesitaba agradar a nadie. Monteiro, llegas tarde, murmuró Eduardo López, su socio, al recibirlo en la entrada. El mundo espera a hombres como yo, respondió Ricardo, ajustando el puño de la camisa. ¿Dónde está Velasco? Al fondo, en la mesa. Cuidado, trae a su abogado. Ricardo esbozó una media sonrisa. Los abogados eran como paraguas, útiles solo cuando la tormenta ya había comenzado. Caminó entre los invitados, ignorando saludos, hasta llegar a la mesa donde lo esperaban Velasco y dos hombres de expresión cerrada. La conversación fue rápida y eficiente. Contratos firmados, acuerdos sellados bajo el velo de una donación benéfica que limpiaría la imagen de ambos. Nadie en el salón notaría lo que realmente se negociaba entre sorbos de vino. Cuando terminó, Ricardo se levantó, dejando el maletín de cuero italiano bajo la mesa, un descuido raro en un hombre que calculaba cada paso. Dentro, $500,000 en billetes nuevos y documentos que valían mucho más. Hasta el miércoles, Velasco, dijo, antes de salir a fumar a la terraza, donde el aire fresco lo haría olvidar, por unos minutos, el olor a codicia que impregnaba el salón. Mientras tanto, el maletín quedó allí, olvidado, bajo la mesa decorada con rosas rojas, un objeto mundano en un mundo donde el dinero era tan abundante como la falta de escrúpulos. El salón de fiestas del Hotel Diamante, que horas antes vibraba con risas y el tintineo de copas, ahora estaba silencioso como una iglesia después de misa. Las luces principales se habían apagado, dejando solo focos tenues que iluminaban los rincones donde el lujo aún esperaba ser barrido. María entró arrastrando su carrito de limpieza, el chirrido de las ruedas resonando en el vacío. Sus pies le dolían después de 10 horas de turno, pero no se quejaba. Quejarse era un lujo que las madres solteras como ella no podían permitirse. Mientras recogía copas desechadas y servilletas arrugadas, su mente volaba hacia el pequeño apartamento donde Pedro, su hijo de 8 años, dormía bajo el cuidado de una vecina. Su medicina se estaba acabando, y la última factura del médico aún ardía en el fondo de su bolso, una cifra que no podía alcanzar sin importar cuántas horas extras trabajara. Fue al agacharse para recoger un canapé caído cuando vio el maletín. Cuero suave, cierre dorado, abandonado como si no valiera nada. María miró alrededor, segura de que alguien aparecería para reclamarlo. Pero el salón seguía vacío. Tocó la manija, vacilante. Debe ser de algún invitado borracho, pensó. Podría entregarlo en recepción, como marcaba el protocolo. Pero entonces, casi sin querer, su dedo rozó el cierre, y el maletín se abrió un poco, lo suficiente para que viera lo que había dentro. Fajos de dinero. Mucho dinero. El corazón de María se aceleró como si hubiera cometido un crimen. Aquel dinero podría pagar la cirugía de Pedro. Podría sacarlos del alquiler atrasado, de la dieta de arroz y huevo, de las noches en que lloraba escondida en el baño para que su hijo no la oyera. Cerró los ojos por un segundo. Recordó la voz de su madre, años atrás, cuando aún vivían en aquella casa de adobe en el campo. María, podemos ser pobres, pero nunca deshonestos. Lo ajeno no es nuestro. Pero, ¿y si tomaba solo un poco? ¿Alguien que olvidara $500,000 ni lo notaría? El teléfono en el bolsillo de su uniforme vibró.
Era un mensaje de la vecina. Pedro se despertó con fiebre. Dice que le duele el pecho otra vez. María miró el maletín, luego las cámaras de seguridad en el techo. Sus manos temblaban. Respiró hondo. Y entonces tomó su decisión. El corazón de María latía tan fuerte que casi creyó que Pedro podía oírlo desde lejos. Sus manos, aún suspendidas sobre el maletín, parecían pertenecer a otra persona. «Toma solo un poco», susurró una voz dentro de ella. «Nadie lo sabrá. Nadie lo echará de menos». Pero entonces, como un relámpago en la noche, un recuerdo la golpeó. 5 años atrás, en una casa de barro con techo de zinc. Con 12 años, María volvía del mercado cargando bolsas pesadas cuando vio una cartera caída en el suelo de tierra. La abrió y encontró casi 200 reales, dinero suficiente para comprar la medicina que su madre, enferma en cama, necesitaba. «Devuélvela», la voz de doña Lucía sonó firme, aunque débil por la fiebre. «Pero mamá, ¿usted necesita? ¿Y el dueño de la cartera no?». Los ojos oscuros de doña Lucía atravesaron a la niña. «María, la pobreza es una carga, pero la deshonra es una cicatriz. ¿De verdad quieres cargar con eso?». A la mañana siguiente, María caminó 3 kilómetros hasta la casa del dueño de la cartera, un señor que lloró al recuperarla. Él le dio 10 reales como recompensa, y ella los usó para comprar un frasco de medicina. «¿Ves?». Su madre sonrió, acariciando su rostro. «El mundo devuelve cuando hacemos lo correcto». De vuelta en el salón vacío del hotel. María tragó el nudo en su garganta. La fiebre de Pedro, la cirugía programada para dentro de 2 semanas, la mirada de la doctora cuando confesó que no podía pagar. Todo gritaba dentro de ella. «Mamá, no sé si puedo ser fuerte como tú», murmuró, como si doña Lucía pudiera oírla. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un audio de Pedro, con la voz ronca. «Mamá, ¿cuándo llegas? Te extraño. Soñé que estábamos en un lugar lleno de árboles, y tú reías». Entonces, una lágrima escapó. La secó rápidamente, manchando la manga de su uniforme. Con movimientos precisos, cerró el maletín y lo levantó con ambas manos, como si sostuviera algo sagrado. «Vamos, Pedro», susurró, como si su hijo pudiera oírla. «Hoy elegimos lo correcto». Pero al girarse para llevarlo a recepción, una sombra en la entrada del salón la hizo estremecer. María se quedó paralizada al ver la silueta en la puerta. Era solo Jorge, el guardia nocturno, con su postura desgarbada y el uniforme siempre algo arrugado. Inclinó la cabeza, sorprendido al verla allí, sosteniendo el maletín como una criminal atrapada infraganti. «¿María? ¿Todo bien?». Frunció el ceño al notar su expresión tensa. Ella respiró hondo, aliviada de que no fuera un supervisor. «Encontré esto bajo una mesa. Debe ser de algún invitado importante». Jorge silbó bajito al acercarse y reconocer la marca del maletín. «Esto es cosa de ricos», vaciló antes de tocar el cuero suave. «Pesa. Debe haber cosas importantes dentro». María apretó los dedos alrededor de la manija, imaginando qué haría Jorge en su lugar. ¿Resistiría la tentación? Pero él solo se rascó la barba incipiente y la miró con respeto. «Llevémoslo a gerencia. Alguien debe estar desesperado buscándolo». En recepción, el gerente nocturno, señor Lemos, abrió el maletín con cuidado profesional hasta atragantarse al ver el contenido. «Dios mío», lo cerró rápidamente, mirando alrededor como si esperara que aparecieran criminales armados. «¿Viste quién lo dejó?». María negó con la cabeza. «Solo lo encontré durante la limpieza». Lemos mordió su labio, claramente incómodo con la responsabilidad. «Lo guardaré en la caja fuerte y dejaré un aviso para el gerente diurno». «¿Alguien?». «No». La voz de María salió más fuerte de lo que pretendía.
Perdón, pero esto es mucho dinero. ¿Y si el dueño lo necesita urgentemente? Jorge la apoyó. Tiene razón. Deberíamos revisar las cámaras. Lemos dudó, pero el argumento era sensato. Mientras revisaban las grabaciones, María reconoció de inmediato al hombre arrogante de traje oscuro, el mismo que casi la derribó horas antes sin siquiera disculparse. Ricardo Monteiro. Ese es un pez gordo en la bolsa, murmuró Lemos, impresionado. Debió irse borracho y olvidarlo. Tomó el teléfono para llamar, pero tras 3 intentos, solo puso los ojos en blanco. Directo al buzón de voz. Los ricos también son desconsiderados. María observó el maletín en la caja fuerte, imaginando a Pedro tosiendo en casa. ¿Aquella fortuna dormiría tras un metal frío, mientras su hijo? Yo puedo quedarme hasta que responda, se ofreció Jorge, interrumpiendo sus pensamientos. Anda, María, ya hiciste tu parte. Ella salió del hotel con las manos vacías y el corazón pesado. Al otro lado de la ciudad, Ricardo colgó el teléfono molesto al ver otra llamada bloqueada de número desconocido. Sanguijuelas, refunfuñó, tomando su whisky. Debe ser esa periodista buscando información sobre el trato con los Velasco. Ni siquiera imaginaba que su maletín y su redención estaban a solo unos kilómetros de distancia. El sol de la mañana aún no calentaba los vidrios reflectantes del Hotel Diamante cuando María regresó, esta vez con uniforme limpio y una determinación que ardía más fuerte que el cansancio. Pedro había pasado la noche con fiebre, y ella apenas había dormido, no solo por cuidarlo, sino por la imagen de aquel maletín en la caja fuerte, lleno de soluciones para problemas que la perseguían desde meses. Al entrar en recepción, recibió la mirada sorprendida de Jorge, que tomaba café tras el mostrador. «Regresaste temprano», susurró. «Menos mal. Lemos no hizo nada con el maletín. Sigue ahí como si fuera problema de otro». María apretó los puños. Sabía cómo funcionaba, para los ricos, todo era urgente, para los pobres, paciencia. «Necesitamos avisar a alguien más», dijo, mirando alrededor como si esperara ver a un supervisor. ¿Están las grabaciones, el nombre del dueño? Jorge dudó. María, ya hiciste tu parte. Meterse mucho en esto podría salpicarte. Ella negó con la cabeza, los ojos húmedos pero firmes. Mi hijo me ve como una heroína, Jorge. ¿Cómo voy a mirarlo si le doy la espalda a lo correcto? Entonces apareció el gerente diurno, el señor Tadeu, saliendo de la oficina administrativa. Hombre meticuloso de trajes impecables, frunció el ceño al ver el alboroto. ¿Problema? María respiró hondo y contó todo de nuevo, el maletín, las grabaciones, las llamadas ignoradas. Para su sorpresa, Tadeu no la ignoró. Tal vez reconoció algo en esa mirada obstinada, o quizá solo quisiera evitar problemas con un huésped importante. Revisemos las cámaras otra vez, decidió. Si confirmamos que es del señor Monteiro, contactaremos a su equipo. Empresarios así no dejan datos al azar. En la sala de seguridad, las imágenes en alta definición no dejaban dudas. Ricardo Monteiro fue el último en tocar el maletín antes de irse. Tadeu hizo llamadas discretas y en menos de una hora, consiguió un correo de su equipo ejecutivo. Envié todos los detalles y pedí confirmación, explicó a María. Ahora toca esperar. Pero María no quería esperar. Algo en su interior insistía en verlo hasta el final. ¿Puedo quedarme? Hasta que venga a buscarlo. Tadeu estudió su rostro un momento antes de asentir. Pero no habrá horas extras por esto. Ella sonrió, aliviada. No estoy aquí por el dinero. Mientras tanto, en su oficina, Ricardo finalmente leía el correo de su asistente. Señor Monteiro, el Hotel Diamante informa que su maletín fue encontrado intacto por una empleada. Confirme retirada. Casi derrama el café.
¿Intacto? ¿Cómo? ¿500.000 en efectivo y documentos confidenciales, y nadie lo tocó? Una punzada de culpa lo atravesó al recordar las llamadas bloqueadas. Pero pronto la sospecha lo invadió. ¿Y si era una trampa? ¿Y si querían extorsión? Decidido, tomó el teléfono. Marcela, cancela mi reunión de las 3. Tengo un asunto personal que resolver. El reloj de la recepción del Hotel Diamante marcaba las 2:37 cuando el Bentley negro de Ricardo Monteiro se detuvo bruscamente frente a la puerta giratoria. Entró como un vendaval, su impecable traje contrastando con la mirada desconfiada que recorrió el vestíbulo. ¿Dónde está mi maletín?, exigió, dirigiéndose al gerente Tadeu sin siquiera saludar. María, que esperaba sentada en un sofá cercano, se levantó lentamente. Su corazón latía tan fuerte que temió que todos pudieran oírlo. «Está en la caja fuerte, señor», respondió Tadeu, haciendo un gesto discreto para que María se acercara. ¿Fue la señora María quien lo encontró e insistió en qué? Ricardo lo interrumpió con un gesto impaciente y clavó sus ojos en María por primera vez. Su mirada recorrió su uniforme de limpieza, sus zapatos gastados, sus manos callosas, y ella sintió el peso de ese juicio silencioso. ¿Abriste mi maletín? La pregunta sonó como una acusación. El silencio se hizo pesado en el vestíbulo. María tragó saliva antes de responder. Lo abrí sin querer, señor. Cuando lo tomé, la cremallera cedió un poco. Los ojos de Ricardo se entrecerraron. ¿Y qué viste? Ella mantuvo la mirada firme, aunque sus dedos temblaban. Dinero. Mucho dinero. Una sonrisa fría apareció en los labios de Ricardo. ¿Y aún así lo devolviste? Había una mezcla de escepticismo y curiosidad en su voz. ¿Por qué? María respiró hondo. En ese momento, recordó a Pedro, a la vecina que lo cuidaba sin cobrarle, a las noches en que su pequeño le decía, «Mamá, algún día yo cuidaré de ti». Porque era suyo, respondió simplemente. Ricardo pareció desconcertado por la respuesta. Esperaba justificaciones, excusas, quizás incluso una petición de recompensa. Pero esas dos palabras, dichas con una quieta dignidad, lo dejaron sin respuesta. «Quiero ver el maletín», ordenó finalmente, rompiendo el tenso silencio. Tadeu hizo una señal a Jorge, quien rápidamente lo buscó en la caja fuerte. Cuando Ricardo lo abrió con un movimiento brusco, todos en la recepción contuvieron la respiración. No faltaba nada. Ni un solo billete, ningún documento había sido movido. El millonario se pasó la mano por el rostro, como si intentara borrar una expresión que no quería mostrar. Cuando habló de nuevo, su voz sonó diferente, menos cortante. «Tú, no tienes idea de lo que hay en este maletín, ¿verdad?» María negó con la cabeza. «Solo sé que no era mi lugar meterme». Ricardo cerró los ojos por un breve instante. Cuando los abrió, había algo nuevo en ellos, algo que ni él mismo comprendía del todo. «Necesitamos hablar», dijo, más para sí mismo que para ella. «¿En serio?» La sala de reuniones del hotel estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared. Ricardo se había sentado en la mesa de cristal pulido, tamborileando los dedos con impaciencia mientras esperaba a que María entrara. Aún no entendía por qué había insistido en esa conversación. Solo sabía que esa mujer lo había perturbado de un modo que nada en sus años de negocios sucios había logrado. María entró con pasos cautelosos, sentándose al borde de la silla como si estuviera lista para levantarse en cualquier momento. Sus ojos oscuros observaban a Ricardo con una mezcla de curiosidad y cautela. «Me devolviste $500.000, comenzó él, yendo al grano. «Nadie hace eso. Ni yo lo haría». Ella se encogió levemente de hombros. «Hice lo que cualquier persona haría». Ricardo soltó una risa seca. «No. No lo harían.
Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Quiero entender. ¿Tienes deudas que pagar? María dudó, pero algo en su expresión, una genuina perplejidad, la hizo responder con la verdad. Mi hijo necesita una cirugía cardíaca. Llevo 8 meses ahorrando y aún falta, bueno, casi todo. El rostro de Ricardo se crispó como si hubiera recibido un puñetazo. Abrió la boca, la cerró, y luego hizo la pregunta que lo perseguiría en los días siguientes. Entonces, ¿por qué demonios no tomaste el dinero? María miró sus propias manos, las uñas cortas y limpias de quien trabajaba duro. Cuando alzó la vista de nuevo, había algo en su mirada que hizo que Ricardo se quedara paralizado. Mi hijo Pedro tiene 7 años, dijo, con voz suave pero firme. Todas las noches, antes de dormir, me pregunta, ¿hoy fuimos honrados, mamá? Su barbilla tembló levemente. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos sabiendo que cambié su vida por nuestra dignidad? Ricardo sintió algo extraño en el pecho, una punzada aguda que no era dolor, sino algo peor, remordimiento. ¿Cuántas vidas había arruinado en sus negocios? ¿Cuánta gente había humillado por ganar más? Tú no me conoces, dijo, más para sí mismo. ¿Podrías haber mentido, quedarte con el dinero? Pero yo me conozco, respondió María simplemente. El silencio que siguió fue interrumpido por el timbre del teléfono de Ricardo. Miró la pantalla, era su socio, preguntando por un trato que involucraba sobornos, y, por primera vez en su vida, sintió asco. Con un movimiento brusco, apagó el teléfono y tomó una decisión que cambiaría a ambos. ¿Dónde está siendo tratado tu hijo? María frunció el ceño, desconfiada. ¿Por qué? Ricardo respiró hondo, sintiéndose extrañamente vulnerable. Porque quiero pagar la cirugía. Todo. Y no es caridad, añadió, al ver su expresión. Es reparación. Los ojos de María se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. No puedo aceptarlo. No es para ti, Ricardo se sorprendió a sí mismo con el tono suave de su voz. Es para Pedro. Para que sepa que, el mundo devuelve cuando haces lo correcto. La frase resonó en el aire entre ellos, y María reconoció en ella las palabras de su madre, dichas tantos años atrás. Tal vez, pensó, algunos milagres realmente vinieran disfrazados de personas inesperadas. La consulta del cardiólogo infantil olía a gel hidroalcohólico y esperanza. Ricardo miró a su alrededor, sintiéndose fuera de lugar entre paredes decoradas con dibujos de animales y niños que pasaban con sus padres. Él, acostumbrado a clínicas privadas para ejecutivos, apretó el documento de donación entre sus manos como si fuera un salvavidas. Señor Monteiro, ¿está seguro? El médico observó el cheque con recelo. Esto cubre no solo la cirugía, sino todo el postoperatorio. Y lo que haga falta, completó Ricardo, evitando mirar a María, que estaba a su lado, tensa como un hilo a punto de romperse. Al salir de la consulta, ella estalló. ¿Por qué haces esto? Sus palabras salieron en un susurro cortante. ¿Para sentirte mejor contigo mismo? ¿Una foto con el pobre para subir a redes? Ricardo se volvió hacia ella, y por primera vez, María vio algo quebrado tras aquellos ojos arrogantes. No sé por qué lo hago, admitió, pasándose una mano por el rostro. Solo sé que cuando hablaste de tu hijo, su voz se quebró. Mi hermano pequeño murió a los 8 años. Un problema cardíaco. María abrió la boca, pero no salió sonido alguno. El aire entre ellos cambió. Mis padres tenían dinero para tratarlo en cualquier parte del mundo, continuó Ricardo, mirando a un punto lejano. Pero estaban demasiado ocupados peleando por su custodia en los tribunales como para llevarlo al médico a tiempo. Una lágrima le recorrió el rostro, y la secó con rabia, como si la emoción fuera una debilidad imperdonable. María dudó,
Pero luego posó una mano ligera en su brazo, un gesto pequeño que hizo estremecer a Ricardo como si fuera el primer contacto humano verdadero en años. Pedro estará bien, dijo suavemente. Gracias. Ricardo asintió, incapaz de hablar. Algo dentro de él, algo frío y pesado que arrastraba desde hacía décadas, empezaba a desmoronarse. 2 días después. La sala de espera del hospital estaba vacía cuando Ricardo llegó, cargando un peluche tan grande que casi lo tapaba. María, que había pasado la noche en vela junto a la cama de Pedro, lo miró sorprendida. No tenías que venir. Lo sé, respondió él, sencillamente. Entonces Pedro despertó, y sus ojos se iluminaron al ver el regalo. ¿Es para mí? Su voz débil aún tenía chispas de alegría. Ricardo se acercó, extrañamente tímido. Sí, pequeño guerrero. Me dijeron que eres el niño más valiente de este hospital. Pedro abrazó al oso, y luego miró a Ricardo con esa curiosidad infantil que no entiende de jerarquías. ¿Eres el ángel del que hablaba mamá? Ricardo se atragantó. Antes de que pudiera responder, María intervino. No, cariño. El señor Ricardo es. Buscó las palabras correctas, sus ojos encontrando los de él. Un amigo. En ese momento, mientras Pedro sonreía y agarraba la mano de Ricardo con sus deditos diminutos, sucedió algo extraordinario. El millonario que nunca lloraba en público dejó que las lágrimas cayeran libres. El apartamento de Ricardo, antes frío como una suite de hotel, ahora tenía una pila de juguetes en un rincón. Pedro, sentado en el sofá de cuero italiano, coloreaba un dibujo mientras Ricardo trabajaba en su portátil. Tío Rick, ¿qué es corrupción? La pregunta inocente hizo que Ricardo atragantara con su café. María, que ayudaba en la cocina, apareció en la puerta alarmada. Pedro. Eso no se pregunta. Ricardo cerró el portátil lentamente. En los últimos 3 meses, desde la exitosa operación de Pedro, se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Le había conseguido un piso mejor a María, un trabajo como su asistente personal, algo que empezó como gratitud y se convirtió en amistad. Corrupción, eligió las palabras con cuidado, es cuando alguien cambia lo correcto por lo fácil. Como si te diera un caramelo para que mintieras por mí. Pedro frunció el ceño. Pero eso está mal. Muy mal, asintió Ricardo, con una sonrisa triste. Y adivina qué, yo lo hice muchas veces. María observó la escena en silencio. La transformación de Ricardo aún la sorprendía. El hombre arrogante que conoció en el hotel ahora leía cuentos a Pedro, cancelaba reuniones para llevarlo al médico y, más asombroso, había auditado sus propios negocios con un equipo de cumplimiento. Esa noche, en el balcón, bajo las luces de la ciudad, María le entregó un vaso de zumo. No tenías que confesarte ante un niño. Sí que tenía, respondió él, aceptando el vaso. Él cree que soy bueno, María. Eso, me obliga a intentar serlo. Ella sonrió, tocando su brazo con suavidad. Ya lo eres. 2 semanas después. El despacho de Ricardo, ahora más luminoso, albergaba los planes de una fundación para madres solteras. María, oficialmente su asistente, revisaba el presupuesto. El consejo lo aprobó, anunció, sorprendida. ¿Incluso con la reducción de beneficios? Ricardo asintió. El dinero se recupera. La dignidad, no. Entonces sonó su teléfono. Un número desconocido. Monteiro. La voz al otro lado era gélida. Parece que has olvidado a tus amigos, Ricardo. Nosotros no te olvidamos a ti. La llamada se cortó. Ricardo miró a María, y por primera vez en meses, el viejo miedo, aquel que creía superado, volvió a flotar entre ellos. El parque estaba vacío cuando María llegó, jadeando. Su móvil temblaba en sus manos mientras releía el mensaje por 10ª vez. Recoge a tu hijo en la fuente central.
Y dile a tu jefe que sus viejos amigos mandan recuerdos. Pedro no estaba en el punto de encuentro después del colegio. Su mochila fue hallada abandonada cerca de la verja. María giró sobre sus talones, buscando desesperada entre los columpios. Entonces vio a Ricardo acercarse a paso rápido, su rostro una máscara de furia contenida. Dejaron esto atado al caballito, dijo, con voz ronca, extendiendo un papel arrugado. María leyó con los labios temblorosos, solo queremos hablar. Lugar seguro. Trae los archivos de la maleta 22. La sangre se heló en sus venas. La maleta 22, los documentos que probaban los sobornos de sus antiguos socios. ¿Han secuestrado a mi hijo por dinero? Aferró el brazo de Ricardo con fuerza desesperada. Dios mío, pueden hacerle daño. Ricardo la sujetó por los hombros, obligándola a mirarle a los ojos. Escúchame. Pedro está a salvo. No se atreverían, su voz falló un instante. Esto es una prueba. Quieren ver si sigo siendo uno de ellos. María negó con la cabeza, las lágrimas brotando al fin. ¿Qué hacemos? Él sacó un pendrive del bolsillo. Tengo copias. Todo lo que quieren está aquí. Apretó el pequeño objeto. Pero no podemos ir a la policía. Hay gente comprada. Entonces sonó el móvil de Ricardo. Un mensaje anónimo con una foto, Pedro, sentado en una silla, comiendo un helado. El pie decía, niño inquieto. Decide rápido, Monteiro. María se llevó las manos a la boca. ¿Tiene un helado? ¿Es buena señal, no? Ricardo no respondió. Su rostro se había transformado en el del negociador implacable que ella conoció en el hotel. Lo encontraré, prometió, con una mirada más peligrosa que nunca. Pero necesito que hagas exactamente lo que diga. 3 horas después. El almacén abandonado olía a moho y gasolina. Ricardo entró solo, con las manos visibles, el pendrive en una bolsa transparente. «Velasco». Su voz retumbó en el vacío. «Muéstrate, cobarde». De las sombras emergió el hombre que antes cenaba con él en el Hotel Diamante. Su sonrisa era un cuchillo. «Ricardo, ¿o debo decir tío Rick ahora?». Se burló, agitando un móvil en llamada. «Saluda a tu mamá preocupada». Al otro lado, María oyó la voz entrecortada de Pedro. «Mamá. El hombre malo dice que me iré si el tío Rick da el pendrive». Ricardo cerró los ojos un segundo. Al abrirlos, había tomado una decisión. «Tómalo», dijo, lanzando la bolsa. «Pero ¿sabe una cosa, Velasco?». En ese momento, las puertas del almacén se abrieron violentamente. El almacén se convirtió en caos. Luces de vehículos de la Policía Federal giraban entre las ventanas rotas mientras agentes irrumpían con armas en alto. Velasco gritó algo ininteligible antes de ser derribado. Pero Ricardo no veía nada de eso. Sus ojos estaban fijos en la pequeña figura que corría hacia él entre el tumulto. «Tío Rick». Pedro se lanzó en sus brazos, el rostro manchado de lágrimas pero ileso. Ricardo lo abrazó con una fuerza que sorprendió a ambos, enterrando el rostro en su cabello. Solo entonces notó que temblaba. «¿Dónde está tu madre?», preguntó, separándose para examinarlo. «Aquí». La voz de María resonó desde la entrada. Corría hacia ellos, pálida de terror, seguida por 2 agentes. Al ver a Pedro, las rodillas le flaquearon. «Mamá». El niño se soltó de Ricardo y se abalanzó sobre ella. María lo envolvió en un abrazo que parecía querer absorberlo de vuelta. Cuando alzó la vista hacia Ricardo, había en su mirada una gratitud tan profunda que dolía. El agente al mando se acercó, mostrando el pendrive. Todo estaba aquí, como prometió. Suficiente para detener a media organización. Miró a Pedro y bajó la voz. «¿Pero cómo supo que estarían aquí?». Ricardo iba a responder, pero fue Pedro quien habló con su inocencia demoledora. «Porque yo se lo dije». El del helado dijo que era amigo del tío Rick, y le conté nuestro código secreto. María y Ricardo intercambiaron una mirada. El código secreto era un juego de espías inventado durante la convalecencia de Pedro, frases inocentes con mensajes ocultos. Cuando Pedro dijo, «El hombre malo dice que me iré si el tío Rick da el pendrive», empezó María.
Me estaba diciendo dónde estaban, completó Ricardo, con orgullo y culpa mezclados. Le enseñé a pedir ayuda sin que se dieran cuenta. El agente pareció impresionado. Bueno, gracias a eso y al localizador que puso en el peluche, lo resolvimos en horas. Se volvió a María. Su hijo es muy valiente. María apretó a Pedro con fuerza, pero su mirada no se apartó de Ricardo. Ha tenido buenos ejemplos. 6 meses después. La sede de la Fundación Monteiro estaba abarrotada el día de la inauguración. Periodistas, madres beneficiadas y hasta el alcalde llenaban el salón. María, ahora coordinadora del proyecto, ajustó el micrófono mientras Pedro, completamente recuperado, estaba en primera fila junto a Ricardo. Hace un año, limpiaba este hotel soñando con salvar a mi hijo, comenzó, su voz firme. Hoy, gracias a un hombre que aprendió a escuchar su corazón, cientos de madres tendrán la ayuda que yo casi no tuvo. Ricardo, con un traje azul marino, el color favorito de Pedro, bajó la vista ante los aplausos. Cuando la alzó, vio a Pedro haciendo su gesto secreto, 2 pulgares arriba, su señal de «estoy orgulloso de ti». Y por primera vez en su vida, Ricardo Monteiro creyó que quizá, al fin, lo mereciera. Mientras los focos se apagan y los invitados se van, esta historia nos deja una pregunta. ¿Qué vale más, lo que tenemos o lo que elegimos hacer con ello? Ricardo pudo ignorar el maletín perdido. María pudo quedarse el dinero. Pedro pudo callarse. Pero en cada cruce, eligieron diferente. ¿Y tú? Comparte esta historia si te hizo creer en las segundas oportunidades. Comenta, ¿qué harías en el lugar de María? ¿Honestidad o necesidad? Síguenos para más relatos que prueban que un acto de valentía lo cambia todo. Porque, al final, todos somos un poco Ricardo, un poco María, y siempre tenemos una elección por delante. ¿Quieres más? Si te gustó esta historia de redención, honestidad y amor inesperado, no olvides darle a me gusta, activar las notificaciones, compartir con alguien que necesite creer en el cambio. Porque a veces, los milagros llegan disfrazados de personas inesperadas.